Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches con todos. Al parecer hoy día sí han entrado la mayoría desde temprano. Así que damos ya inicio en esta sesión. Anjosa, Presente, Miss. Añanca, Presente, profesora. Aquije, Chacón, Aquije, no está. Chacón, Chacón, Córdoba. Profesora Chacón, me dijo que tuvo una emergencia. Le pregunté qué pasaba, pero no se desconectó nada más. Ya, fue emergencia entonces. Córdoba, Córdoba, ya cierto, Córdoba se va a retirar. Córdoba va a pasar a las retiradas. Cuba, Presente, licenciada. Alanis, ¿cómo es eso de que no entra, si entras, no entra? No vi, sino que no entraba, salía error y ahí. ¿Sí? Ya, hija. De la Cruz, Presente, Miss. Donaire. Donaire. No está. Escate. Presente, Miss. Espino. Presente, Miss. Feria. No está entrando, ¿no? Franco. Mi Franco, presente. Muy bien. García. Presente, Miss. Gómez. Presente, profesora. Bien. Gutiérrez. Presente, Miss. Ahí está. Hernández no está. Guamán. Guamán. No está. Mata. Presente, Miss. Melgar. Presente. Mendoza. Mendoza. Presente, Miss. Ahí está. Morales. Morales y Morales. Presente, profesora. Presente. Presente, Miss. Bien. Muñante. Presente, Miss. Ormeño. Ormeño. No está Ormeño. Villaca. A ver quién me habló. Aguamán sí estaba. Profesora, mi compañera ahorita va a entrar, su internet está lento. Si no entra, ¿qué hago? Ya. Villaca. Tampoco está Pillaca. Ramos. Presente, profesora. Bien. Revilla. Presente, profesora. Roca.
Tampoco está Roca. Ruiz. Ya apunté. Presente, Miss. Sí. Torres. Presente, Miss. Ujú. Bien. Miss, buenas noches. Mi internet estaba fallando. Pillaca. Sí, hija, justamente vi que entraste. Ya, mi gracias. Ok. Muy bien. Ahora de acá nos vamos a mano. Chicos, cuando vamos a hablar de mano, cinesioterapia en mano, vamos a mencionar las lesiones que son más recurrentes y que en algún momento sí o sí van a llegar a ver. Tenemos desde fracturas, tenemos desde fractura de coles, tenemos las luxaciones, tendinitis de Kervain, síndrome del túnel carpiano. Entonces, cuando es muñeca, mano, tenemos un conjunto de músculos mucho más que en hombro, mucho más que en codo. ¿Por qué? Porque la mano es el ente, es la parte que más movilizamos. Listo, Ormeño, ya te habían justificado. Entonces, si nos referimos a mano, quiero que presten bien la debida atención, porque, ¿cómo les puedo explicar? No es algo tan simple de ver, porque en mano no es solo flexión y extensión, ni es solo pronación y supinación, sino también está desviación cubital, desviación radial, y por lo tanto son músculos que hacen cada uno de estos. Cuando vemos entonces una lesión, una fractura, hasta una fisura, cuando simplemente se ha rajado el hueso un poquito, ya duele horrible. Yo estuve fisurada mes y medio del lado de la cabeza del cúbito, justamente en la muñeca. Nosotros tenemos un ladito, un cachito que es la terminación de la cabeza del cúbito, y no se articula esta pues con ningún hueso del carpo. El cúbito no se articula, mientras que el radio sí. ¿Qué pasó con mi cúbito? Solamente lo golpeé sin querer, queriendo, hacia la escalera, y en el borde de un escalón me di duro. No se hizo ni moretón, no se puso verde, no se puso amarillo, nada. Eso fue lo más raro. Pero me dolía. Más de 15 días, más de 3 semanas, me hice yo misma terapia, no pasaba. ¿Qué es lo primero entonces que después de que no pasa algo tiene uno que sí o sí diagnosticar? No se olviden, por favor. Es su diagnóstico en base a, uno, partes óseas. ¿Con qué se ve? ¿Quién me dice? ¿Cómo vemos la parte ósea? ¿Con qué? ¿Con qué estudio? Fácil. Visto una radiografía. Muy bien, con una radiografía. Y si en la radiografía no saliera nada, ¿qué de ahí debo pedir? ¿Regresa qué? ¿Cómo? Si después de en la radiografía no salía nada, ¿qué debo pedir? ¿Una resonancia? No, una ecografía. De frente no se vayan a lo más caro. Uno siempre tiene que ponerse a la disposición de la economía del paciente. Primero es una radiografía, luego es una ecografía, luego recién es una resonancia y al final es una, ya ven, una electromiografía. Ese ya es para ver si el músculo tiene conexión nerviosa o no. Pero ese es el orden en el cual deben pedirse. Roca entró. Ya está, Roca entró. Entonces, normalmente la muñeca es la que trabaja pues a diario en todo. Nosotros como terapeutas, nuestra muñeca va a trabajar, ¿ya? ¿Qué factores de riesgo tenemos? Actividades repetitivas, movimientos exagerados con la muñeca, herramientas de vibración como son un taladro, un rotomartillo, el auto mismo, etcétera. Entonces, son situaciones que están al día a día de cada uno de nosotros, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Y lo más frecuente es la STC, síndrome del túnel carpiano, ¿ok? Y de ahí en adelante tenemos la tendinitis de Kervain. Es lo primero que pasa por movimientos repetitivos.
¿Ya? Ese síndrome del túnel carpiano es por el apoyo que se hace normalmente cuando estamos en un teclado o estamos usando mucho un equipo, ¿ya? Sí, Roca, no te preocupes, sí, acabo de ver que entraste. Entonces, cuando pasa esto, al toque, entonces ya yo puedo ver si está inflamado, si duele la muñeca, la parte de la base de la palma, es un síndrome del túnel carpiano. ¿Se puede aumentar? Sí. Solo para recordar, chicos, cómo podemos llevar los huesos. Tenemos, empezando este de acá. Ay, espérense. Piramidal, pisiforme, semilunar y escafoide. El SPP, la primera fila. Escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme. Y de ahí la otra. Tra, GG. Hueso trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. Tenemos todos estos 8 huesos en la muñeca. La primera fila y la segunda fila. SPP, tra, GG. Sí, ¿ya? Eso se los tienen que saber sí o sí. ¿El cúbito se articula con los carpos? No, el cúbito se articula con el radio. ¿El radio se articula con el carpo? Sí. ¿Con cuál es licenciada? Con el escafoide y con el semilunar. Nada más. Si vemos, el túnel del carpo es un tendoncito en que pasa por una aglomeración de tendones. Todos los tendones están y esta es una vaina. Y pasan varios por en medio. Y cuando se inflama esto, ¡pum! Listo, empezó. Tenemos otro que está acá arribita, que es un espacio delgadito, en donde se llama el canal de Guyon, ¿ya? Cuando pasa por el canal de Guyon, ahorita vamos a ver más adelante cómo se llama. Esta de acá es para poder ver la tenosinovitis de Kervain. Normalmente cuando estamos, por ejemplo, a ver cómo les puedo decir, jugando billar, para que lo puedan ubicar, pasa por esta altura, pasa el taco y la presión llega a hacerse sobre esa tabaquera anatómica, así se le conoce. Ahora, neuroanatomía, necesitamos conocer sí o sí qué nervios son los que se lesionan. ¿Ya? ¿Qué pasa? El primer nervio que vamos a ver, el nervio mediano, recorrido. ¿Qué función tiene? Flexión y pronación de la muñeca y la flexión del primer, segundo y tercer dedo. Flexión entonces también de las interfalángicas distales. IFD, interfalángica distal, del primer y segundo dedo. Sensibilidad de toda la zona palmar del primer, segundo, tercer dedo de la parte radial, o sea, la parte posterior. Bien, tenemos ahora el segundo nervio a ver, es el nervio radial, músculos extensores y supinadores. O sea, quien hace extensión de muñeca es el nervio radial. Quien supina la muñeca es el nervio radial. Cubital es lo contrario. Se encarga del músculo aductor, de los lumbricales, es quien se encarga de la eminencia hipotenar. Sensibilidad, cuarto y quinto dedo. Acá está, esta imagen nos dice qué parte es sensible, qué parte llega. Nervio mediano, zona palmar y parte distal. Nervio radial, tenemos parte del pulgar y del primer y segundo dedo, y el cubital solo se encarga del meñique anular y parte del medio. Acá, esta de acá. ¿Qué es lo que pasa normalmente? Muñeca y mano. ¿Qué vamos a tener que observar primero? AP, aponeurosis palmar, la palma en sí. MF, las metacarpofalángicas, ¿ya? Los dedos. ¿Qué más tenemos que ver? Si hay algún impacto laboral. Digamos que estoy tecleando todos los días, estoy escribiendo todos los días, apoyo mis manos cuando cocino o pico mucho, etc. Tenemos que ver qué tanto dolor tiene nuestro paciente.
ver si el síndrome del túnel carpiano, si hay ganglios inflamados, tenemos que ver si es traumático, si no es traumático, etcétera. Séptimo, en la mayoría de los pacientes las radiografías salen bien y es lo primero que se va a diagnosticar. Tratamiento básico, evitar la sobrecarga, uso de AINES, listo. Primera, fractura de coles. A ver, ¿quién me ayuda a leer fractura de coles? Yo, Miss, Vamos, la vamos, hija, vamos. fractura de coles. La más frecuente, la fractura del radio a menos de 2 centímetros de la muñeca. Se presenta en mujeres a partir de la mediana edad. La osteoporosis es un factor contribuyente frecuente. Se debe a la caída sobre la mano extendida. Suelen desplazarse provocando una deformidad en el dorso del tendón, del tenedor. Muy bien. Se le conoce como la fractura de tenedor. ¿Ya? La mano queda ligeramente tendida hacia atrás como si fuera un tenedorcito. Primera. Segunda, un ganglión. Este de acá es un quiste sinovial o un ganglio que nosotros tenemos en esta altura y tiende a inflamarse. Es algo normal que pasa. Espérense, antes de avanzar. En este ganglio solo baja, escúcheme bien, no baja con calor, no baja con frío, baja con ultrasonido, que es lo que da calor internamente y lo va disolviendo poco a poco. Si se reincide, ¿puede volver a aparecer? Sí. Tercera, atrapamiento. A ver, el atrapamiento aquí me ayuda. Cuba, ya listo, Cuba. Justo iba a hacer cambio de casa ya. Esa diapositiva que está ahí, ¿verdad? Sí. Ya. Neuropatías por atrapamiento. Síndrome del túnel carpiano. Neuropatía por atrapamiento más frecuente. Se produce una comprensión del nervio mediano a nivel del canal del carpo. Un conflicto de espacio entre el trayecto osteofibroso y su contenido. Tendones flexores profundos y superficiales de los dedos. El tendón flexor largo del pulgar con su vaina sinovial y el nervio mediano. Es una patología más incidente en mujeres. El 7.1. 7 de cada 7 mujeres, un varón que le da, así es. Ok, Miss. Gracias. Entre 40 y 60 años, el 50% de afección bilateral. Existe un engrosamiento epineural, lo que interfiere en el normal deslizamiento del nervio durante los movimientos articulares. Primero aparece dolor neuropático en el territorio de distribución sensitiva del nervio mediano de predominio nocturno. Bien. Entonces, si hablamos de este síndrome, es algo muy, muy común. En algún momento nuestras mamás, tías, a nosotros mismos nos ha dado. Y sienten la muñeca pesada. ¿Ya? En este caso, lo primero que hay que decirle a nuestro paciente, deja de hacer eso que te hace que te duela. Y normalmente nosotras mujeres no dejamos. Pero ahí sí, somos bien tercas. Lo segundo es empezar lo que es la terapia, y eso ustedes me van a decir. Cuarto, acá vemos el canal de Gullón, el que les expliqué hace rato chiquito, que es solo para un lado, solo, no es todo. Es solo un punto de dolor, una esquinita, por así decirlo. Y es cuando jalamos o hacemos fuerza. ¿Qué pasa en este canal de Gullón? El nervio cubital, ulnar es cubital, nervio. El nervio cubital se estira o se comprime y esto hace que duela. A esto se le conoce como atrapamiento del nervio cubital, ¿ya? Tenosinovitis de Kervain. Hay que tener en cuenta. Esta imagen de acá, traten de hacerlo toditos ahora. Si en algún momento despierta un dolor acá, listo, tienen principios de tendinitis de Kervain. ¿Por qué es tenosinovitis? Porque abarca todo, no solo el tendón, sino también la vaina del tendón, así se le llama.
Abductor largo del dedo extensor corto del pulgar. Este de acá, el que pasa por la tabaquera anatómica, es el que comienza a doler. Diagnóstico. Acá necesitamos un diagnóstico para empezar con una ecografía. En ecografía va a salir qué tan inflamado está. Y después, en una radiografía podemos ver que hay una risartrosis. Risartrosis es una artrosis en la muñeca. ¿Ya? Después de esto ya está diagnosticado. Tratamiento, muy bien. Mendoza, usted quería leer. Vamos con el tratamiento Mendoza. Ternocinovitis, Miss. Sí, hija. Ya, tratamiento. En la primera fase, antiinflamatorios y reposo con un inmovilizador de pulgar. En general, buenos resultados en 7 a 10 días. En una segunda fase, si persisten las molestias y infiltración con cortoides, lo puede reducir las molestias o desaparecerlas hasta en un 50% a 60% de los casos. Tras la infiltración con corticoides, es posible complementar el tratamiento con la realización de kinesiterapia y un periodo corto de inmovilización. Si falla la infiltración con corticoides, última línea de tratamiento, la liberación quirúrgica del compartimiento para liberar los tendones y resolver las molestias. En general, el tratamiento quirúrgico tiene buenos resultados. Muy bien. Entonces, si nosotros vemos, bueno, lo quirúrgico es ya lo último de lo último, pero lo primero es tratar de escatimar todo lo que es con puros movimientos, tracción, Kaltenborg, su compresa y sobre todo su ultrasonido. Eso es lo primero que se tiene que hacer cuando se habla de Kervain, sí o sí. ¿Qué más tenemos que ver después de Kervain? Ay, no quiero avanzar. Ahí. Listo. La artrosis. La artrosis es un desgaste propio y natural del hueso por la edad. Entonces, es por envejecimiento, ¿ya? Es algo frecuente, es algo degenerativo, pasando la edad. Normalmente las mujeres tenemos más riesgo de ser más artrósicas que los varones. Peor si estamos muy gorditas, peor si mamá, papá tuvieron, nosotros vamos a tener. Y después viene el sobreuso. ¿Qué quiere decir? Si muchos trabajaron, por ejemplo, no sé, con el hombro, cortando algo, usando el hombro para todo, ese hombro se va a gastar más rápido y le va a dar artrosis más rápido. Ahora, ¿qué pasa cuando dentro de esta artrosis comienza a engrosarse? Pero no comienza a engrosarse el hueso, sino los nódulos que están alrededor. Esto de acá ya aparece con la finalidad de limitar el movimiento. Y lo que tenemos que hacer nosotros es evitar esa limitación. ¿Qué pasa cuando estos nódulos se han engrosado? Ya se disminuye casi a 50 o menos todavía el rango de movimiento que tenía esa articulación, la parte donde salieron los nódulos. Y esta risartrosis comienza normalmente, escuchen bien, en la articulación trapecio-metacarpiana, o sea, del hueso del trapecio, de los carpos, con el metacarpo, que es la base del primer dedo. ¿Ya? Y así pasa. Ese desgaste ocurre. Ya no hay articulación, nada, y empieza a chocar todo lo que es hueso con hueso. Y después de chocar hueso con hueso, comienza a inflamarse más esa articulación y se transforma en artritis. Ahora, esta parte del señor Coles, esa por ejemplo es la fractura de Coles, ¿ah? La que le digo que parece como tendón porque se va toda la muñeca hacia atrás. Depende, dice, cuando hay una buena terapia, se busca, a ver, ¿cuándo les he dicho? Sí me acuerdo haberle dicho. Lo que el paciente siempre busca es la funcionalidad. No siempre se busca de que quede estéticamente bien. Por eso Coles dice, la muñeca fracturada volverá a gozar de perfecta y completa movilidad. Va a volver a ser funcional. No va a haber dolor.
pero la deformidad que hubo por la no va a volver a ser igual. Va a pegar siempre algo chiquito. Y les voy a decir por qué. Una fractura de coles es una fractura del hueso, del radio, con una luxación del cúbito. ¿Ya? Una de Montella es al revés, una fractura de Montella, y así. ¿Qué pasa cuando el radio, aparte de fracturado, se mueve de su sitio? No queda igual en su mismo sitio cuando se fractura, no es una fractura limpia. Este de acá, este radio mal colocado, normalmente hasta que van al hospital y todos se demoran en una colocación exacta. Y como se luxó el cúbito, se salió de su sitio, pues peor aún. Ahora, ¿quién ve a una persona fracturada y le dice, ya, yo te al toque te reduzco esa fractura y ponte algo de yeso para que no te muevas? Nadie. Se van, el hospital se demora un montón en atender, etcétera, y hasta que lleguen dicen, no, hay que operarte, más se demora, una operación limita más la articulación en su movimiento y no queda bien. Peor, al ser la mano con lo que uno quiere hacer de todo, como está fracturado pero los músculos siguen unidos, ¿qué va a pasar? La persona va a querer mover esa mano y no va a tomar conciencia de que no debe moverla. Son cosas que pasan en esta clase de circunstancias en las fracturas normalmente. Cualquier fractura de muñeca. Por eso le dije que esta clase iba a estar bonita. Ya el otro ciclo que les va a tocar lo que es semiología y el otro es... van a enseñar puras fracturas. El otro ciclo, en cuarto ciclo. Se me ha ido el nombre del curso que van a llevar. Ahí van a ver a profundidad cómo queda, qué pasa, qué se lesiona, etc. La tarea va a consistir en que ustedes puedan enfocarse en elaborar ejercicios para cada uno de estos diferentes, ¿ya? ¿Cómo? Buscando, no todo se les va a dar servidito. La vez pasada me hicieron una tarea, a pesar de que ustedes saben que yo pido a mano, me la hicieron en computadora y fue puro copia y pega. Dígame, ¿cuánto de nota le debo yo poner a una tarea que está hecha en computadora y puro copia y pega, sabiendo que ustedes la mayoría lo hacen a mano? A ver, ayúdenme a calificar. ¿Un 10, Miss? 10. Fue copia y pega nada más. Mi 5. Un 6, Miss. 6, o sea, hay que 5, saber. 0,5 mis, porque Ya. los que nos pasemos dibujando. Exacto. Sí, cierto, sí. Exacto. Entonces, para la próxima, porque ustedes se matan dibujando, a la persona que me presente en computadora y encima así tan fácil, va a ir un 0-0. 1, porque está yendo en contra de lo que yo pido. Y 2, porque no va a ser justo para los demás compañeros, que yo no los califico con 20, sino con 16, 17, dependiendo de cómo han hecho su dibujo. Y que el otro le ponga un 5 o un 6. Sería regalar nota. ¿Ya, chicos? ¿Guerra avisada? No mata gente. Así es. No me digan después, Miss, usted es mala que toqué acá que yo hice mi tarea. Bien lindos son. ¿Ya? ¿Ok, chicos? Listo. ¿Alguna pregunta? Profesora, ¿y qué pasaría si una persona con osteoporosis se fractura? Hay que, 1, nutrirla por dentro. 2, dependiendo de la gravedad de la osteoporosis y dependiendo de la gravedad de la fractura, quizás con operación o si no solo con, va a demorar en consolidar, pues. No va a consolidar en mes o mes y medio, se va a demorar hasta 3 meses. Ese paciente tendrá que tomar cantidad de colágeno para que pueda pegar más rápido. Y así, hay que evaluar bastantes cositas de ese nivel. ¿Otra pregunta, chicos? No, mis. Ok, ¿se entendió la clase entonces? Sí, Miss. Ya, bien. Buenas noches con todos, cuídense mucho. Buenas noches, profesora. Buenas noches, Miss. Buenas noches. Chao. Mi buenas noches.
Chao.